Grabación, vamos a comenzar el sistema de proteínas 2. Sí, es igual, cortito, bonito que el anterior tema de proteínas 1. Entonces comenzamos. Este era el tema del que les estaba hablando hace poquito, ¿no? Que obviamente vamos a desarrollar ahora, el ciclo de la urea, ¿no? Recuerden que en la anterior clase, ¿no es cierto?, habíamos hablado acerca de el flujo del nitrógeno, ¿no? Y cómo es que tenemos un pool de nitrógeno, cómo tenemos nuestro organismo que está sintetizando nitrógeno, está recibiendo nitrógeno de manera exógena por los alimentos, ¿no? Así como que también está degradándolo y sintetizándolo, ¿no? Entonces, acá es como, acá vemos un punto final de este flujo de nitrógeno, que es justamente esta degradación, ¿no? Y bueno, pues se llama el ciclo de la urea, ¿no? En este caso, esto lo voy a poner todo aquí, ya, ahora sí. En este caso vamos a hablar de la definición primero, ¿está? Vendría a ser un ciclo de reacciones, esta inicia en este ladito y obviamente vemos que es un ciclo, ¿no? En el cual hay varias reacciones que que va a producir más bien la urea, va a ser nuestro producto final, y bueno, pues va a ser a partir de estos componentes del amonio, ¿no es cierto?, del bicarbonato, del amino de aspartato, etcétera. ¿Cuál va a ser la función, no es cierto? ¿Por qué es que requerimos tener este ciclo de la urea? Bueno, pues va a ser para poder nosotros, y eso es súper importante, excretar de manera renal el nitrógeno. ¿En qué forma? En forma de urea. Recuerden que en el flujo de nitrógeno, como el cerebro, ¿no es cierto?, no tenía la capacidad de tener este ciclo de la urea, lo que generaba era alguna manera de empaquetar este nitrógeno y que pase desapercibido, formando parte de algún aminoácido, ¿no? Como la glutamina. Eh, ¿Y por qué es que el cerebro en este caso lo quiere ocultar de esa manera y algunos otros órganos también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a ser dañino si se encuentra en altas concentraciones, ¿sí? Para la propia célula. Entonces necesitamos un ciclo de la urea. Acá vamos a ver que lo vamos a excretar por vía renal, ¿no es cierto? Vamos a tener este ciclo de la urea. La ubicación donde se va a dar en las mitocondrias, así como en el citosol de los hepatocitos o las células renales. En este caso, tenemos los pasitos, por así decirlo, por acá, ¿no? En estos dos cuadritos. Primero tenemos que el amonio, recuerden, el ion amonio, porque tiene este más, ¿no es cierto? Sería tipo cation, por así decirlo. El ion amonio, junto con este CO2, o bueno, pues le llaman así, ¿no? O CO o bicarbonato, ya son dos maneras de presentación, eso también cambia en algunas imágenes. Junto con el ATP, van a formar este carbamoil fosfato, ¿sí? Este carbamoil fosfato. ¿Y quién lo va a generar? Va a ayudar esta enzima. Y esto es muy importante porque esta enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿no es cierto?, va a ser aquella enzima reguladora de este ciclo de la urea, ¿ya? Este es lo importante, ¿ya? CPS1 o carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿no? Es decir, lo que está formando su producto. Después, ¿qué va a pasar con esta molécula? Va a pasar por otra enzima, la ornitina transcarbamilasa, ¿sí? Y vamos a formar citrulina. Pero no lo va a hacer solo a partir de este carbamoil, sino también va a ser a partir de una ornitina que está llegando hacia la parte de la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando entra esta ornitina junto con nuestra ornitina transcarbamilasa, va a formar esta citrulina. Esta citrulina sale de la mitocondria y por medio de otra enzima va a formar el arginino succinato. Este pasa por otra de estas enzimas, elimina fumarato y genera arginina, ¿no? Y por último, la arginina, por medio de la última enzima de este ciclo de la urea, pasa por la arginasa y genera tanto la urea como la ornitina. La urea es justamente lo que nosotros queríamos. Miramos por acá, acá está el nitrógeno de azul, de azul, de azul, acá también viene con un nitrógeno, ¿no? Pero es parte de esa ornitina, luego vemos que está por acá, azul, azul, etcétera, ¿no es cierto? Acá sale, pero sin este grupo nitrógeno, el fumarato no lo tiene. Y al final, ¿quién se queda con estos dos grupos? En este caso, amino, ¿no es cierto? Porque es NH2 con su rayita, ¿no? Es la urea. Mientras que la ornitina se vuelve a reciclar, ¿no? Para terminar todo este ciclo, repetirlo varias veces, ¿no? Entonces acá tenemos las enzimas más importantes. Podría decir que se acuerden más de esta, porque obviamente es la reguladora de este ciclo, así como la ornitina transcarbamilasa y la arginasa, que es la que le da punto final y genera la urea a través de esta última reacción. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, esa parte.
¿no? En este caso, el nitrógeno, ¿no es cierto?, que va a tener como destino ser llevado a la urea, ¿no es cierto? Se va a eliminar de esta manera, pero luego también tenemos que el aminoácido no solo tenía nitrógeno, sino que también tenía carbonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace con esos carbonos? Bueno, los carbonos de los aminoácidos van a formar o van a ayudar a formar glucosa, ¿sí? Los carbonos, porque recuerden que la glucosa al final es un carbohidrato, ¿no es cierto?, de tipo hexosa, tiene 6 carbonos. Ya, esto va a ser sintetizado en el ayuno, mientras que los carbonos de los aminoácidos, cuando nosotros estemos en postprandial, vamos a ayudarnos para formar ácidos grasos, ¿sí? Luego acá tenemos en general cómo va esta vía. Al final los tejidos, ¿no es cierto?, tienen amoníaco en forma de alanina o glutamina. Eso hace que viajen por la sangre y llegue al hígado, ¿no es cierto? Pero en el intestino también hay ciertas bacterias que van a degradar proteínas a amoníacos, ¿no? Entonces estos amoníacos van a terminar en este ciclo de la urea, ¿no? Acá está un poco la parte, la molécula de la urea, está dando aquí de manera esquemática, de manera fórmula, acá está un poco de manera más gráfica, ¿no es cierto? Y recuerden acá que tenemos a un grupo, o los grupos de amino, ¿no es cierto? Uno viene del aspartato, otro viene del amonio, ¿no es cierto?, del carbomuil fosfato, ¿no? Y por último, el otro carbono va a venir del bicarbonato, ¿no?, que está por aquí dentro. Entonces, los lugares donde se dan estos, bueno, pues acá lo tenemos, ¿no? Y el paso limitante, como les decía, vendría a ser esta reacción, la CPS1. Esto es lo mismo como para que practiquen, ¿ya? Acá están todos los pasitos, es el más didáctico esta imagen, ¿no? Recuerden, primero tenemos el carbono fosfato, después tenemos la citrulina, luego arginosucinato, arginina y por medio de la arginasa, ¿no es cierto?, la urea. No solo que acá le faltan esta parte de las enzimas. Ya. Luego tenemos la regulación de este ciclo de la urea, ¿no? En este caso podemos hacerlo con respecto a esta CPS1, ya que esta va a ser justamente la enzima que va a regular todo este ciclo. Eso es uno. Dos, el N-acetilglutamato va a ser el activador de la enzima limitante que está por aquí. Entonces, ¿dónde está este N-acetilglutamato? Está aquí. En este caso, tenemos el acetil-CoA con el glutamato. Ellos se van a unir por medio de esta enzima, van a formar N-acetilglutamato. Y recién cuando se forman, esto va a generar, ¿no es cierto?, que este carbomuil fosfato sintasa, por así decirlo, pueda actuar, ¿no es cierto? Entonces, o pueda activarse. Entonces va a ser importante, ¿no?, tanto esta enzima como su activador, ¿no? Y bueno, pues también la parte de las propias enzimas de la urea, ¿no es cierto? Es decir, la arginasa, la ornitina transcarbonilasa, la EPC1, etcétera, todas estas van a ser importantes. Si nosotros vamos a modificar cualquiera de ellas, entonces también vamos a poder modificar el ciclo de la urea. Y con una manera en la que ellas van a ser modificadas va a ser por la dieta alta en proteínas. ¿Qué pasa? Si tienes una dieta rica en proteínas, ¿qué significa? Que van a haber bastantes aminoácidos. Y dentro de cada aminoácido que hay, grupos de amonio. Eh, se van utilizando, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se incrementan, por lo tanto, los niveles de amonio, ¿no? Entonces, más proteínas en la dieta, más amonio en nuestro organismo. Nosotros tenemos que utilizarlo, pero tenemos que degradar ese excedente. Entonces, van a inducirse mucho más las enzimas del ciclo de la urea, ¿no es cierto? Eso lo tenemos por aquí. Y bueno, pues acá también tenemos a ¿no es cierto?, el glutamato. Pasa por esta reacción, ¿no? En este caso de fosforilación, ¿no? El ATP se convierte en ADP, se convierte en el acilfosfato, ¿no?, que va a ser un intermediario, y finalmente se convierte en glutamina, ¿no? Y acá estamos viendo cómo es que se está movilizando nitrógeno, ¿no es cierto? O este grupo, en este caso está como amoníaco, ¿no? Y luego también obviamente tenemos todo el ciclo de la alanina, ¿no? Que también nos va a ayudar en este aspecto. Va a terminar más bien el excedente en el ciclo de la urea. Bien, esa será la primera parte del ciclo de la urea. Ahora seguimos con esta tablita muy importante que vendría a ser el efecto de la dieta, así como de algunos constituyentes nitrogenados dentro de la orina. Entonces acá tenemos el nitrógeno ureico total, sí, en general, normalmente debemos tener unos 13, 2 gramos.
¿no? Si nosotros tuviéramos una dieta rica en proteínas, vamos a tener mucha más cantidad, ¿no es cierto?, de proteínas en nuestra orina, ¿no? Vendrá a ser 23.8, y si la dieta es pobre en proteínas, bueno, pues baja a 4.2. Ya, esto es en general, pero ahora analizando cada uno de ellos, o sea, cada componente de este nitrógeno ureico total, ¿no es cierto? Tenemos a un primer componente que vendrá a ser la urea, ¿no? Y la urea ya la conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la urea? En una persona normal es de 11.36, pero si uno ingiere bastantes proteínas, entonces va a aumentar la urea en la orina, ¿no es cierto?, en 20.45, ¿no? Y lo mismo si es que es baja, ¿no? Es baja también, ¿no? Baja en proteínas, baja también la urea en la orina. Con el amoníaco es similar, de 0.4 sube y luego baja, ¿no es cierto?, el ácido úrico, ¿no es cierto?, 0.2, 3, aumenta un poco y luego también baja un poco, ¿no? También que va a haber poquito ácido úrico, y bueno, pues esto indeterminado. Entonces, podemos traducir, por así decirlo, tener como conclusión que tanto el amoníaco, el ácido úrico, ¿no?, y obviamente la urea, ¿no es cierto?, van a aumentar si es que la dieta es rica en proteínas, ¿no es cierto? eh, hablando de, hablando de estos nitrógenos, ¿no es cierto?, en orina. Pero, ¿qué es lo que pasa con este componente, la creatinina, ¿no? Mira, acá tenemos 0.6, luego rica en proteínas aumenta en 0.64 y luego bajó en 0.60, que eso es nada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es que cuando una persona, mira, aumentó gigantescamente, ¿no es cierto?, la cantidad de urea, de nitrógeno de la urea, nitrógeno del amoníaco, porque es que no aumentó casi nada la creatinina, o porque es que no varió tanto cuando la dieta es rica o pobre en proteínas, ¿no es cierto? La razón va a ser que esta creatinina, ¿sí?, va a ser independiente de la ingesta proteica. Eso ya me lo bastante claro. Todos los demás nitrógenos de los otros componentes, ¿no es cierto?, van a tener relación o van a ser dependientes de una dieta rica o no en proteínas, ¿sí? Mientras que la creatinina no. Ella no va a depender de la ingesta proteica. Ahora, ¿de qué va a depender entonces? De la masa muscular activa, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la actividad física que la persona va a estar realizando. Por lo tanto, una persona sedentaria, ¿no es cierto?, no va a producir tanta creatinina, a diferencia de una persona que entrena todos los días, 1 hora y media, 2 horas, etc. ¿Ya? Entonces, eso va a ser importante. Sí, y bueno, pues este numerito también podría ser importante que lo recuerden. El nitrógeno ureico, al final, para obtener la cantidad de urea, ¿no? Tenemos que multiplicarlo por 2.14, ¿no? Pero de ahí lo más importante de ese diapositivo es que se lleven esto, ¿no? ¿Qué componentes dependen de la ingesta proteica y qué componentes no dependen de la ingesta proteica? Es la creatinina. Muy bien, esta es otra parte que hablamos de la alteración del ciclo de la urea, ¿sí? En este caso, esto es lo principal que deben recordar. El ciclo de la urea nos va a permitir eliminar el amoníaco, ¿no es cierto? Eso ya lo conocíamos y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando se altera, ¿no es cierto?, este ciclo, ¿no? Por ejemplo, por un defecto de la ornitina transcarbamilasa, la OTC, la enzima, ¿no es cierto?, una de las enzimas del ciclo de la urea. ¿Qué es lo que va a pasar si esta enzima falla, ¿no es cierto? Si no está, entonces vamos a tener acúmulo de esto, y bastante acúmulo de el amonio como tal, porque no vamos a poder transformarlo en urea para que se pueda excretar de manera renal. Entonces se elevan los niveles de amoníaco. Eso que genera una hiperamonemia, ¿no es cierto? Bastante, ¿no es cierto? Cantidad, altos niveles de amonio en la sangre, ¿no? Esto que es lo que va a pasar, va a alterar el intercambio iónico y va a afectar a todos los órganos, pero principalmente al cerebro. ¿Qué más tenemos? Que estos elevados niveles de amoníaco, ¿no es cierto?, en el plasma, ¿no es cierto?, nos van a alterar nuestros procesos metabólicos del cerebro y por lo tanto el paciente puede tener una clínica o unas manifestaciones clínicas de hipotermia, letargia o apnea, ¿sí? Pero eso es lo importante, ¿no? Cuando una enzima falla, ¿no es cierto?, y estamos hablando de un ciclo, ya fue este ciclo, ¿sí? A menos de que te digan que hay otra enzima que, bueno, pues la puede poder suplantar, etcétera, pero en este caso no, ¿sí? Entonces, falla la orden de una transcarbamilasa, o qué pasa si en su examen le dicen qué pasaría si una persona tiene un defecto en esta enzima arginasa. Bueno, pues puede hacer todo esto hasta aquí, pero no va a poder transformar en urea, ¿no es cierto? No va a poder eliminar los grupos amonio por medio de la urea de forma renal. Entonces,
Vamos a estar hablando de altas cantidades de amonio en la sangre, ¿no? Con alteración en los órganos. Esto. Entonces, vendría a ser otro tema, vendría a ser el catabolismo de los aminoácidos, ¿sí? En este caso, vamos a ver cómo todos estos aminoácidos, ¿sí? Van a tener relación con algunos ciclos que nosotros ya conocemos, ¿no? Recuerden que la glicólisis, ¿no es cierto?, el piruvato, etcétera, todo ello vendría a ser o la respiración celular como tal, todo ese proceso vendría a ser una reacción catabólica, ¿sí? En este caso, vamos a hablar ahora del catabolismo, pero de los aminoácidos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo es que se van a degradar? Bueno, primero tenemos que estos leucina, lisina, triptófano, fenilalanina, tirosina y treonina, ¿no es cierto? Todos ellos van a tener que ver aquí, van a formar, a partir de algunas reacciones, van a formar acetil-CoA. ¿Qué más? La alanina, serina, cisteína, se me falta, y glicina, ¿sí? Así como la triptófano, tronina, ¿no es cierto? Van a ayudar también, pero en la formación del piruvato. Entonces, ¿qué es lo que vemos por aquí? Que el piruvato no solo se va a formar, como conocemos por en algún momento, ¿no? Por medio de la glucólisis, ¿no? O por medio de la gluconeogénesis, ¿no? De manera reversa, sino que también por medio de estos aminoácidos. Entonces, van a estar nuestros ciclos de los carbohidratos, por así decirlo, vemos cómo es que se están uniendo ahorita con los ciclos de las proteínas, en este caso de los aminoácidos. ¿Qué pasa? En el oxalacetato, ¿no? Y el citrato, todo esto que lo reconocemos como el ciclo de Krebs, no vemos que también cada uno de estos componentes puede salir o puede originarse a partir de estos otros aminoácidos, ¿no? La valina, isoleucina, metionina, ¿no? Van a formar su sinil-CoA. La arginina, histidina, glutamina y glutamato y prolina van a formar alfa-cetoglutarato y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Recordar qué tipo de aminoácidos son, o sea, de qué manera se van a degradar. Se van a formar ácidos grasos, principalmente hablamos de cuerpos cetónicos, o de repente si van a formar cuerpos cetónicos y también van a intervenir en la parte de el metabolismo de la glucosa. ¿Sí? Entonces acá nos vamos a dividir en estos dos. Acá, en este caso, ya, por acá, ya. En este caso, nuestro hígado, ¿no es cierto? Recuerden, por lípidos 3, va a ser el único el cual va a generar cuerpos cetónicos. Esto lo va a enviar a la sangre y todos nuestros células van a poder usar esos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Para, bueno, pues obtener energía, ¿no? El único que no va a poder es el hígado. ¿Por qué? Recuerden que no tiene la enzima, ¿no es cierto?, tioforasa, y el eritrocito, que no va a tener, ¿no es cierto?, mitocondria, y por lo tanto no va a poder degradar estos cuerpos cetónicos. Entonces, más si van a poder usarlos. Ahora, él es el laboratorio que va a generar estos cuerpos cetónicos, pero ¿a partir de qué? ¿No es cierto? No solo a partir de lípidos como tal. Acá van a intervenir, por ejemplo, la leucina y la lisina, sí, estos, ¿no? Que nos van a ayudar a formar cuerpos cetónicos. Por eso los vamos a llamar cetogénicos, mientras que los glucocetogénicos nos van a ayudar a formar glucosa y cuerpos cetónicos. ¿Por qué le dicen, por qué es que va a formar glucosa? Porque va a ser uno de los mecanismos de la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, ahora, así como teníamos unas dos diapositivas, ¿no? Para ver cómo es que se originaban la biosíntesis de cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Eso fue la clase anterior. Ahora vamos a hablar del catabolismo, ya no la síntesis del anabolismo, sino del catabolismo de cada uno. Y ahora lo que les voy a pedir a ustedes es reconocer esto, si es cetogénico o glucocetogénico. Ya. Pero antes, no, tenemos que ver esta parte del metabolismo del grupo de un carbono. ¿Qué es esto? Es un grupo de moléculas que, bueno, pues tienen un carbono, ¿no? Y nos van a ayudar principalmente en el transporte, ¿no? En este caso van a ser moléculas que nos van a ayudar en la transferencia de grupos de un átomo de carbono, ¿no es cierto? Que lo van a realizar con ayuda de algunos compuestos transportadores. Acá tenemos a la biotina, la SAM y el THF. Sí, la biotina ya lo habíamos visto, sí, en la parte de acá está, la acetil-CoA carboxilasa, sí, la ACCC, sí, en la primera parte de lípidos, o segunda máximo, ya ella vendría a ser su cofactor, porque esta es la enzima, esta es la cofactor de tipo coenzima, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer esta molécula? Va a transportar el anhidrido carbónico, ¿no? Recuerden que la ACC requería de A de ATP, B de biotina y C de CO2.
¿Qué más? La SAM o S-adenosil metionina, que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a transportar grupos metilo, que era un grupo metilo, un grupo CH3, mientras que el tetrahidrofolato, que tiene relación con nuestro ácido fólico, etcétera, que es lo que nos va a ayudar a transportar muchas más moléculas, ¿no? De un carbono, ¿no? En este caso, este solo transporta metilo, acá va a transportar el metilo, el metileno, metenilo y formilo, ¿sí? Esto es importante. Y bueno, pues ellas van a usarse, ¿no es cierto?, como coenzimas, ¿no es cierto?, ligadas a una enzima transportadora, como ya habíamos visto. ¿Qué más? Acá tenemos a la SAM, ¿sí? Lo principal que quiero que recuerden aquí es que la SAM vendría a ser una de estas moléculas transportadoras de un carbono y nos va a ayudar siempre y cuando tengamos metionina y ATP, porque ellas van a ser importantes para que sinteticemos esta SAM, ¿sí? La SAM recién la tenemos acá, ¿ya? Todo esto vendrá a ser la metionina, ¿sí? La metionina. Y cuando le agregamos un ATP, sintetizamos SAM, ¿sí? Todo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? Ella va a transportar, ¿no es cierto?, grupos de carbonos, ¿no es cierto? Y bueno, pues le va a dar, por ejemplo, acá tenemos el aceptor, ¿no es cierto? La norepinefrina, pero luego cuando esta SAM le dona, ¿no es cierto?, uno de sus carbonos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este aceptor de norepinefrina ahora se llama epinefrina, ¿no? Entonces, todo feliz para cumplir su función. Mientras que esta SAM, como ya donó, ahora ya no tiene este carbono, ¿no es cierto? Ahora es SAH, SA. Y luego, al perder la adenosina, ¿no es cierto? Ahora se va a llamar homocisteína. Esta homocisteína tiene que pasar por tetrahidrofolato, que le va a donar un grupo de carbono. Recuerden que él también es uno de los donadores de carbonos, así como la SAM. Le dona a su colega, ¿no es cierto? Y esta homocisteína se convierte, ¿no es cierto?, en metionina. Listo para que pase por ello un ATP y tengamos la SAM de nuevo, ¿no? Y esta SAM pueda entregar un carbono, ¿no es cierto?, un grupo de carbono a quien lo necesite, ¿no? Pero recuerden, siempre se forma a partir de la metionina y ATP. Ahora, tenemos el tetrahidrofolato, ¿sí? En este caso, esto está relacionado justamente con nuestra vitamina B9, ¿no es cierto? Podemos relacionarlo con el ácido fólico o el folato, ¿ya? La forma activa se llama THF, esto ácido tetrahidrofólico. ¿De dónde lo podemos conseguir, no? Tanto de las verduras de hojas verdes, ¿no es cierto? De algunos alimentos fortificados, ¿no? También en pequeñas cantidades se pueden sintetizar en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y a nivel de la reabsorción, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a poder reabsorber a nivel del yeyuno, ¿no es cierto? Por algunos transportadores específicos de tetrahidrofolato, ¿no? Va a viajar por la sangre, ¿no es cierto? A través de algunas proteínas que van a estar pegados a esta molécula, ¿no? Y se van a almacenar en cantidades pequeñas, ¿en dónde? En el hígado, ¿sí? Entonces, de unos 3 a 4 meses. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tetrahidrofolato, ¿no es cierto? Sea del alimento que encontremos, ¿no es cierto? Que lo contenga, se va a convertir en estas moléculas, ¿no? El teroil poliglutamato, el teroil glutamato y luego 7.8 dihidrofolato y finalmente nuestro 5.6.7 tetrahidrofolato, que al final esta es nuestra molécula de la que estamos hablando, THF, ¿sí? 5.6.7.8. Muy bien, entonces, ¿qué es lo interesante de esta molécula, no es cierto? Es que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a transportar ciertas moléculas, como habíamos mencionado, el metilén, el metenil, ¿no es cierto?, o el formil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos teniendo esta molécula y está transportando metilén, ¿no? Si lo transporta el metilén, él nos va a ayudar a formar cadenas largas de la timina, ¿no es cierto? Forma parte de los ácidos nucleicos. El metenil nos va a ayudar tanto a regenerar grupos de metilo de la metionina, ¿no es cierto?, que ya habíamos visto en la anterior diapositiva, así como también el formil nos va a ayudar a transportar o más bien a formar un anillo de purina. También tiene que ver con los ácidos nucleicos, ¿no? Una pregunta, disculpa. Sí. ¿El tetrahidrofolato qué cosa transportaba? Transporta ¿Qué tipo estos. Ajá. de carbonos transportaba? Transporta el metilén, metenil o formil. Ya está. Estos son los carbonos que transporta. El SAM va a formar, o más bien va a transportar el CH3, los grupos metilo, mientras que esta THF va a transportar más
moléculas de un carbono, ¿no? Formilo, metenilo, ahí está, ¿no? Y esta vendrá a ser todo nuestro THF, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que va a transportar. Otra pregunta más. ¿La vitamina B9 es de donde obtenemos el tetrahidrofolato o es en sí la forma de tetrahidrofolato en vitamina? No, así como habíamos visto en la enzima, ¿no es cierto? Es también lo que dijiste al principio, la vitamina B9 es aquella vitamina que nosotros vamos a consumir y luego, cuando se activa, ¿no es cierto? De esta manera, vamos a encontrar ya su forma activa, esto, el ácido tetrahidrofólico o folato, ico o ato. Recuerden que ato, ¿no es cierto?, se puede intercambiar con ácido e ico al final. Ah, entonces la vitamina B9 podríamos decir que es su forma inactiva. Sí, sí. Y luego ya como THF, ya puede ayudarnos a transportar estos grupos de carbono para diversas funciones. Disculpa, se activa con Sí, los alimentos, ¿verdad? Dijiste. ¿Se como activa se cuando activa consumimos no, cuando lo alimentos o cuando lo consumimos en alimentos? no tiene nada que ver con los alimentos. O sea, los alimentos es como que esa es la manera en como llega, ¿no? Ah, ok, ok. Ya. Ujú. No los va a activar. Ya. Entonces ahora tenemos a esta parte, ¿no? De los aminoácidos como nuestros precursores, ¿no? ¿Para qué? Para generar tanto gluconeogénesis o también cetogénesis. Entonces, acá de esta manera vamos a encontrar que la serina, por ejemplo, nos puede ayudar a formar esfingomelina, purina, pirimidina, ¿no es cierto? Edarolamida, ¿no? Pero lo que hay que resaltar bastante es que la serina nos va a ayudar a formar piruvato, ¿no? Luego también tenemos por acá la glicina, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar a formar los glicolatos, glutatión, de esto vamos a ver ahorita, hablar ahorita, la creatina, la porfirina, ¿no es cierto? Pero también sobre todo el piruvato. Por lo tanto, estas vendrían a ser aminoácidos gluconeogénicos, ¿no? Es interesante porque estas diapositivas, ¿no? Tienen que ver con el catabolismo de los aminoácidos, pero también con la síntesis de otros compuestos importantes, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de síntesis estamos hablando de que ellos van a formar, a través de su catabolismo, ¿no? Piruvato y también piruvato por acá, la glicina y serina, gluconeogénicos. Ya, ya vamos a hacer este después, porque se debe estar antes. Sigamos con esto. Tenemos a la alanina, ¿no? Que nos va a generar piruvato. Y bueno, pues luego vamos a tener que se puede convertir en betalanina también, ¿no es cierto? Directamente betalanina, carnosina y luego también anserina. Cada uno de ellos, aparte de ya ser gluconeogénico por esta razón, la alanina, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a formar parte de la coenzima A, el ácido pantoténico o también la carnosina, ¿no es cierto? Para activar a la miosina ATPasa con respecto a la contracción muscular o la anserina con la parte de la amortiguación del pH, ¿sí? Mientras que la histidina, ¿no es cierto?, dentro de la formación de histamina, ¿no es cierto?, que va a ser importante también, nos puede ayudar a formar glutamato y luego alfa-cetoglutarato. Y la cisteína también por este lado, ¿no es cierto?, puede formar coenzima, pero también piruvato. Entonces, por estas razones, ¿no es cierto?, alfa-cetoglutarato, donde lo recordamos del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá tenemos piruvato, piruvato. Esto van a ser aminoácidos gluconeogénicos. Luego tenemos por aquí el aspartato, ¿no? Que nos va a ayudar a formar pirimidina, purina, ácidos nucleicos, urea, aspargina, no, bueno, pues la urea ya habíamos hablado, ¿no es cierto? El oxalacetato, ¿no es cierto? Va a ser el más importante. La lisina va a formar todos estos componentes, ¿no? La carnitina, incluido el acetil-CoA. Después el glutamato, aparte de ayudar en la formación de urea, de GABA, de carnitina, de glutamina, de ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Nos va a ayudar en alfa-cetoglutarato. Entonces, acá que estamos viendo que van a ser gluconeogénicos. Después, la leucina, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a formar acetil-CoA, pero también acetoacetato. ¿Y quién no es un acetoacetato? Acetoacetato es uno de los tres cuerpos cetónicos. Por lo tanto, la leucina va a ser un aminoácido cetogénico. ¿Qué más? Acá tenemos
esta parte de la coenzima, bueno, esto es como es que se está formando, ¿sí? A partir del ácido pantoténico, ¿sí? ¿Cómo es que va a formar coenzima? La isoleucina nos va a ayudar a formar acetil-CoA, propionil-CoA, ¿ya? La valina, propionil-CoA, y la metionina, la succinil-CoA, ¿no es cierto? Relacionados con la gluconeogénesis. El triptófano nos va a ayudar a formar piruvato, ¿no es cierto? ¿Ya? Acetil-CoA, pero también, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a formar melatonina, y esto es importante, ácido nicotínico también, pero melatonina a través de la formación luego de la serotonina, ¿no? Entonces, esto va a ser importante cuando hablemos del albinismo, etcétera, ¿no? Y con algunas alteraciones de esto. Entonces, acá, como síntesis de este aminoácido importante, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a sintetizar vitamina de ácido nicotínico, luego también NAT, ¿no? Después también como un neurotransmisor, ¿no es cierto?, de serotonina y también melatonina, y por lo tanto va a ser un aminoácido de tipo glucocetogénico, ¿no? Por el acetil-CoA y el piruvato. Acá con respecto a la arginina y las poliaminas, ¿sí? Acá la arginina como tal, nos va a ayudar a formar creatinina, pero también la fosfetilglutarato, ¿no es cierto? Que vendrá a ser mucho más de tipo gluconeogénico, ¿no? Y luego con respecto a la ornitina, vemos como que cómo es que se va degradando, ¿no es cierto? Y nos va a llevar a algunas moléculas, ¿no es cierto? Como la espermidina, ¿no es cierto? O la espermina. Una pregunta, disculpa. ¿La valina era un glucocetogénico o un cetogénico? Este vendría a ser propionil CoA más con cetogénico, no tanto con gluco. Pero acá, por ejemplo, con la isoleucina, ¿no? Eso se va a relacionar más también con la parte de gluco. En cambio, acá cuando te hablan eh, de acetocetato, eso ya es sí o sí, así como esta diapositiva, ¿no? Ya va a ser sí o sí cetogénico. Porque el acetil-CoA va a estar en todo. ¿Qué? ¿Mencionaste cuál era el otro cetogénico? La leucina y la lisina. Acá está. La leucina y la lisina. Sí, acá está. Leucina y la lisina. Ambos van a ser cetogénicos. Ok, ya. Esta parte. Ya terminamos con la parte de la degradación. Nos faltaba una de las moléculas, ¿no es cierto?, de transporte también, que vendría a ser la glutatión. Sí, esta glutatión la conversamos un poquito en la parte de radicales libres, ¿sí? No es un radical libre, sino más bien el tema del estrés oxidativo, sino va a ser un antioxidante. Recuerden que el estrés oxidativo no se va a dar porque hay un desbalance entre los radicales libres, que van a ser más, y unas vitaminas o antioxidantes que van a estar en menor cantidad. Y el principal de estos antioxidantes va a ser el glutatio, ¿sí? Esto va a ser importante hasta en fisiopatología, ¿sí? El glutatio. Entonces, ¿de dónde viene el glutatio? Bueno, pues viene del glutamato, ¿no? Interviene la cisteína acá, ¿no es cierto? Y finalmente, después de que también se le agrega la glicina, vamos a encontrar a nuestro glutatio. Este glutatión puede oxidarse, ¿no es cierto? Y bueno, pues puede tener, ¿no es cierto? Podemos generar esta otra parte, por así decirlo, u otra de las formas del glutatión, que vendrá a ser glutatión disulfuro, ¿no es cierto? Que vendrá a ser su parte oxidada. Como vemos acá, hay dos glutatión unido por este anillo, ¿no es cierto? En el grupo sulfidrilo. Y bueno, pues esta es su manera activa, ¿no? Esta sería la parte activa, pero como acá está junto, ¿no es cierto? Es decir, no está solito este grupo sulfidrilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá sí está solo, ¿no? Entonces, simplemente esta molécula no nos sirve, porque la parte activada, ¿no es cierto? Este grupo sulfidrilo está pegado con otra parte. Por lo tanto, como no está activo, entonces no va a tener una acción biológica. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar esta parte, ¿no? El glutatión, en este caso, debe estar de manera reducida, ¿no es cierto? Por medio de otra enzima, ¿no? La glutatión reductasa, en presencia de NADPH, para que conserve esta forma de glutatión, tenga su grupo sulfidrilo libre
y bueno, pues pueda tener su acción, porque al final ella es la parte activa, ¿no? Y cuando está de esta manera, de forma doble por medio de este enlace, no. Y faltaba esta. Así, recordando con la parte de la creatina, ¿no es cierto? En este caso, bueno, acá sería, sí, sería más que todo creatinina, ¿sí? Acá sería creatinina. En este caso, hay que recordar que la síntesis de la creatinina, ¿sí? Vendrá a ser en el riñón. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos primero a nuestra arginina, ¿no es cierto? Esta arginina en nuestro riñón, junto con una glicina, va a formar una guanido acetato. Ella luego va a viajar por la sangre, llega en el hígado y miren acá cómo está interviniendo la SAM, ¿no es cierto? Y vamos a formar creatina. Esta creatina luego va a formar creatinfosfato, ¿sí? Creatina fosfato, y después acá vamos a formar por fin la creatinina por una reacción no enzimática, ¿sí? Entonces, esta vendrá a ser la parte más importante, ¿no? Porque al final, tanto la creatina como la creatinina, ¿no es cierto?, van a ser formadas en este riñón, ¿no es cierto? Pero eh, nosotros vamos a tener a la creatinina o creatina fosfato, esta es como una manera más bien de reservar, ¿no es cierto?, en el músculo esta creatina y bueno, pues cuando hacen ejercicio, etcétera, ¿no es cierto?, entonces lo vamos a convertir en creatinina, ¿no? Esa es la razón por la cual mientras una persona haga más ejercicio físico, ¿no es cierto?, vamos a poder tener más altos niveles de creatinina. Ujú. ¿Por qué más estamos por acá? Ya, acá. Esta excreción de creatinina, por lo tanto, va a ser constante en adultos, ¿no? Si uno conserva su masa muscular, ¿no? Tiene la misma actividad física todos los días, ¿no? Ya sea sedentario, ejercicio, etcétera. Entonces los niveles de creatinina no van a variar mucho, porque esto va a depender de la masa muscular que esté activa, de la actividad física, ¿no? Entonces, a diferencia de otros de los componentes que pueden ser filtrados en el riñón, como este va a depender más de la actividad física, entonces nos va a ayudar a nivel de medicina, de la parte clínica, en el hospital, nos va a ayudar a ver cómo está la función renal, ¿sí? Va a ser un buen indicador de la función renal. Entonces, ahí o piden creatinina, o piden depuración de creatinina, ¿no es cierto? Para ver justamente eso. Y por lo tanto, esto nos va a ayudar, ¿no es cierto?, para calcular cuánto vendría a ser la pérdida urinaria de las otras sustancias, que ellas sí pueden estar incrementados, ¿no?, de niveles, dependiendo de la ingesta proteica que haya consumido tal persona. Ya, esto. Vendrá a ser la fenilalanina, al igual que el triptófano, que vendrá a ser uno de los aminoácidos que es importante recordar, ¿no? Hacia dónde lleva su catabolismo. Eso también, la fenilalanina. En este caso, empezamos por este lado, tenemos que ella se va a convertir a través de la fenilalanina hidroxilasa en tirosina. Esta tirosina vamos a formar la T3 y la T4. Esto es muy importante porque al final, recuerden, ¿quiénes son T3 y T4? Van a ser hormonas tiroideas. ¿Qué más? Tenemos la tirosina, ¿no es cierto?, que puede formarse dopa, ¿no es cierto?, luego en dopamina, y luego norepinefrina y epinefrina, ¿no es cierto?, que también nos van a ser importantes, ¿no? Porque al final ellas nos van a ayudar en toda la parte de hormonal y de conducción. Luego acá tenemos la segunda parte de la tirosina, que es lo que le está pasando, ¿no es cierto?, cómo es que se está convirtiendo y se mantiene el anillo, ¿no es cierto?, desde que es tirosina, luego en dopamina, ¿no es cierto?, norepinefrina y epinefrina, ¿no? Todo al final por medio de el tetrahidrofolato por aquí, ¿no es cierto?, o por la dopa, ¿no es cierto?, o por la SAM, ¿no es cierto?, que están por aquí. Pero ese no es el único, por así decirlo, destino, ¿no es cierto?, de esta fenilalanina, ¿no es cierto? Esto es bien importante que recuerden, T3, T4, norepinefrina y epinefrina, sino también esto, que la fenilalanina, ¿no es cierto?, al formar luego tirosina, ¿qué es lo que va a pasar luego de la tirosina? Se puede formar acético fumarato, ¿no es cierto? Bueno, pues acá estamos viendo que es gluconeogénico, pero también, miren, nos va a ayudar a generar melanina, ¿sí?, de tipo mixto, ¿no? Entonces, esto es importante.
Ya, entonces antes de pasar a la parte clínica de la fenilalanina, hay que hablar de estas flashcards. La primera pregunta sería, ¿cuál vendría a ser la enzima limitante de la velocidad del ciclo de la urea? ¿Esa no es la carboemil fosfato sintetasa? Ajá, claro, la CPS1. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál es la parte activa del glutatión? ¿El glutatión reducido? Claro, No. sería como la forma activa, pero la parte activa vendría a ser su grupo sulfidrilo. Sí, acá está. El grupo sulfidrilo, esta parte. Este SH, por así decirlo, ¿no? Que acá ya no está como grupo sulfidrilo. Acá. La siguiente vendría a ser la biotina como cofactor. ¿A qué enzima ayuda? O sea, como una síntesis de una fusión de este tema y de tema de lípidos 2. ¿Eso no sirve para la síntesis de anhídrido carbónico? Creo. ¿O No, no? transporta, tiene que ver, está relacionado, pero la enzima, ¿no? Más importante vendría a ser nuestra eh, carboxilasa. Acá está. Enzima acetil-CoA-carboxilasa, ¿sí? La ACC, que nos va a ayudar en la parte de la formación de ácidos grasos. Y esta. La última pregunta, dice la leucina y la lisina van a ser aminoácidos cetogénicos o glucocetogénicos. ¿Serían cetogénicos? Sí. Esos vendrán a ser básicamente los principales que quiero que se acuerden acerca de los cetogénicos, ¿sí? La leucina y la lisina y los demás, ¿no? Bueno, pues es más viendo esta parte de cada uno de estos gráficos, ¿no? Acerca de los aminoácidos. Lilian, ¿tú crees que podrías repetir la parte del ciclo de la alanina? Ya, o sea, no lo hemos sacado acá como tal porque ¿O no es? carbohidratos. A ver, acá Sí, está. ¿La alanina o de la urea? no, de la alanina. Ah, ya. Este es chiquito nada más. Esto es como que mucho más grande, pero acá lo tenemos. Esto vendrá a ser el ciclo de la alanina. Al final la alanina, ¿no es cierto?, sale de nuestros músculos y por medio de la sangre va a llegar a el hígado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el hígado? Bueno, pues lo va a convertir ¿no es cierto? Estamos acá, lo va a convertir a través de esta transaminación en un piruvato, ¿no? Este piruvato lo va a convertir luego en glucosa, ¿no? Y todo esto ya sabemos que es la gluconeogénesis, ¿no? Esta glucosa luego puede formarse en piruvato y puede viajar también y transformarse por otra enzima transaminasa, ¿no es cierto? Junto al glutamato y el fosfatoglutarato, ¿no? En alanina, ¿no es cierto? Esto es en el músculo. Después el músculo puede eliminarlo a través de la sangre y se sigue cumpliendo este ciclo, ¿no? El que está acá, seguidito, es el ciclo del ácido láctico, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá también tenemos, ¿no? Pero sería más bien entre lactato y piruvato, ¿no? Lo importante. En cambio, el ciclo de la alanina es alanina y bueno, pues el piruvato, ¿no? Pero siempre con el hígado, ¿no? Acá sería acá está, el músculo, ¿no es cierto? Que nos va a estar dando este lactato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final nuestro músculo, ¿no es cierto? No va a ser capaz o más bien no quiere, por así decirlo, generar tanto ciclo de Krebs para generar energía, sino reciclar, repetir la glucólisis y por lo tanto necesita generar lactato, no por él, sino por el NAT, ¿no? Entonces, al tener el lactato como un residuo, por así decirlo, lo deja que se vaya por la sangre, ¿no es cierto? Viaja el lactato y luego, por medio de la LDH, ¿no es cierto? Se va a convertir en piruvato, ¿no es cierto? En el hígado. Viaja también, ¿no es cierto? Y luego este piruvato, ¿no? Puede tener contacto con el músculo y bueno, pues ahí se obtiene este ciclo, ¿no? Ah, Los ok. dos chiquitos. Y una pregunta, última pregunta. La síntesis de la creatinina mencionaste que servía para poder medir los niveles de excreción, creo.
No sé si Sí, podrías explicar esa ya, sí, parte, sí, sí. Sí, la es lo más, parte... sí, Ajá. lo más importante. En este caso, al final, nuestra síntesis de creatina, que está por acá en este nivel, o de creatinina, ¿sí? Sobre todo la creatinina, ¿ya? Va a ser nuestro indicador de la función renal. Es decir, nuestro riñón, ¿no es cierto? Va a estar filtrando, o sea, va a estar haciendo varias actividades. eh, pero a nivel de la excreción tiene tres pasos. El primero vendrá a ser la filtración, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo que está filtrando, por ejemplo, de más, está dejando que se vayan proteínas, ¿no? O de repente está yéndose glucosa, o al revés, no está filtrando nada y nos estamos quedando con bastante estas toxinas, etcétera, vamos a ver que hay un daño a nivel renal, ¿no? Porque hay una mala función en la filtración, en la excreción del riñón. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a valorar de manera objetiva, ¿no es cierto? La excreción, la función del riñón. Lo vamos a hacer mediante esta creatinina. ¿Por qué? Porque ella también se va a filtrar, ¿no es cierto? Pero no va a depender las cantidades de creatinina en orina, ¿no es cierto? No va a depender de la ingesta de la cantidad de proteínas que está consumiendo una persona, ¿no? Una persona que de repente ha consumido un pollo a la brasa hoy, ayer, etcétera, y luego comparado con otra persona que tiene bajos niveles de, come muy poca proteína en esa semana, no vamos a tener valores normales para cada una de esas personas, ¿no? Por lo tanto, el que nos va a guiar va a ser esta creatinina. La creatinina al final, o la depuración de creatinina, nos va a dar una idea, ¿no es cierto?, de manera objetiva de cómo es que está funcionando el riñón. Entonces, por lo tanto, si por ejemplo, o sea, el hecho que una persona haga bastante ejercicio significa que tiene una mejor excreción renal porque elimina más creatinina, ¿verdad? Claro, ajá. Acá vamos a usar esta reserva, ¿sí? De reserva energética, ¿no es cierto? Llamada creatinina fosfato. Se usa igual. Pero eso es depende, o sea, no va a cambiar tanto. Por ejemplo, si una persona no hace nada de ejercicio ayer, y hoy hace bastante ejercicio y tenemos problemas, por eso también es poco probable. Lo normal es que tengan su ejercicio o su actividad física normal y bueno, pues esto en niveles de creatinina nos va a ayudar. Al final tampoco va a haber un 100% un indicador que nos vaya a decir, sí, en tal persona en tal edad, con tantos antecedentes familiares, etcétera. No va a haber ninguno, pero ese es el que más se nos acerca, porque no va a depender de la cantidad de proteínas, ¿no? Lo que difiere a los demás componentes. Ah, ya. Y en el caso de la creatina, por ejemplo, si una persona tiene creatina, ¿puede significar que es más sedentaria o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Eso incluso también puede tener problemas ahora, podremos tener problemas ahora con el consumo exógeno, ¿no? De creatina como tal, ¿no es cierto? Para la gente que quiera hacer justamente ejercicio, ¿no? De manera formal, por así decirlo, ¿no? La palabra formal no es tan indicada, pero no nos ayudaría en eso, pese a que estamos hablando de esta reacción, ¿no? Simplemente si tenemos esta arginina, etcétera, vamos a llegar hasta creatina y fosfato, ¿no es cierto? Pero mientras más hagamos ejercicio, entonces vamos a eliminar más de esta en forma de creatinina. Ujú. Ah, ok, ya está bien, gracias. Y ahora, ya, ahora sí, pasamos a esta parte. Que vendrá a ser la aplicación médica de la parte de la fenilalanina, ¿no? En este caso, se entiende más con esta imagen, ¿sí? A ver, ahí está. Tenemos a la fenilalanina. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas con una fenilcetinuria, sobre todo los niñitos, ¿no es cierto? Recién nacidos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? No van a tener una buena función, van a tener una deficiencia enzimática de esta enzima, la PAH o la fenilalanina hidroxilasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar si es que no está funcionando bien esta enzima, ¿no es cierto? Y no vamos a poder formar tirosina, etcétera. Bueno, pues no solo no vamos a tener niveles reducidos de todo esto, de todas las funciones que cumplen la tirosina, como la parte de la síntesis de las tiroxinas, ¿no es cierto? La síntesis de las proteínas, de la vía catabólica, sino que vamos a tener una acumulación, ¿no es cierto?, de esta fenilalanina, ¿no? Entonces va a haber una concentración celular incrementada de la fenilalanina. Y bueno, pues ella como tal, antes generaba, ¿no es cierto?, nuestro ácido
acá está, feniltilamina, nuestro ácido fenilpirúvico, ¿no es cierto? Pero en estas personas vamos a tener un incremento también de estas cantidades, obviamente, porque esto se está incrementando mucho más. Luego vamos a tener todas estas moléculas en elevados niveles, estas otras moléculas o reacciones en bajos niveles, y esto va a ocasionar la clínica de este paciente, ¿no? Uy, ya está. Entonces, por acá vemos, ¿no es cierto? Que la fenilalanina la podemos tener de las proteínas de la dieta, ¿no es cierto? Pero en una persona que no tiene, ¿no es cierto?, esta, esta enzima, ¿no es cierto? La primera indicación es no darle proteínas, ¿no? Esto es más específico incluso, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Pero así, de manera general, no van a poder consumir estas proteínas al menos un tiempo hasta que se pueda tratar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vemos como bien la clínica, ¿no es cierto? De estos pacientes van a ser de trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, tener retraso en la parte del coeficiente intelectual, ser hiperactivos, tener algún tipo de estereotipias, tener algunas conductas agresivas, de agitación, ¿no es cierto? O también convulsiones, microcefalia, ¿no? O también hipotonía, ¿no es cierto? Que haga que, bueno, pues tengan que estar en silla de ruedas, ¿no? No tiene que pasar esto, ¿no? Si es que se hace un buen tamizaje, ¿no? A nivel eh, de los primeros días, por así decirlo, de nacido, ¿no? Pero esta vendría a ser la clínica. ¿Y por qué se da todo esto, no es cierto? Porque no estás formando melamina, ¿no es cierto? No estás ayudando con respecto a la función de las hormonas tiroideas, que es súper complejo la parte de la hormona o las hormonas tiroideas, y no solo hay más o hay menos hipo e hipertiroidismo, no, sino es mucho más complejo porque esto interviene en bastantes de nuestros órganos, en nuestro crecimiento, en la parte del sistema nervioso. Y bueno, pues esto como tal, ¿no? Esta acumulación también va a dañar a nuestro cerebro, ¿no? Algo más. Ya. Y bueno, pues obviamente está disminuyendo la formación de esta melanina, ¿no? Y bueno, pues vemos también el color de la piel de estas personas, pero es diferente al albinismo, ¿no? Donde acá lo que vamos a encontrar vendría a ser una deficiencia de la enzima tirosinasa, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos, por ejemplo, lo normal, ¿no es cierto? Vendría a ser que tengamos una correcta síntesis de la melanina, ¿no? A través de la tirosina, convertimos en L-dopa, luego en L-dopaquinona, ¿no es cierto? Y luego feumelanina, ¿no es cierto? Así como eumelanina, ¿no es cierto? Y al final ellos van a ser los que nos van a dar el color a nuestra piel, ¿no es cierto? Pero vamos a tener aquí en el albinismo una deficiencia de la enzima tirosinasa, ¿no? Entonces no vamos a tener esta melamina y por lo tanto, de estos tipos, y por lo tanto no vamos a tener coloración, ¿no es cierto?, en nuestra piel. Esto puede ser de dos formas, puede ser ocular, puede ser oculocutánea, ¿no es cierto? Pueden tener estas personas también una fotosensibilidad, así como alteraciones visuales, porque al final esta melanina, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a eso, ¿no es cierto?, proteger a nuestros queratinocitos, ¿no es cierto?, de las radiaciones a nivel de nuestra piel, y también, ¿no es cierto?, a nivel de nuestros ojos, ¿no? Y acá tenemos otra vez cómo es que se relaciona con la fenilalanina, ¿no es cierto? Fenilalanina, tirosina, dopa, melanina, ¿no es cierto? Acá está la tirosina transcarbamilasa, ¿no es cierto?, para formar otras moléculas, ¿no es cierto? Pero la parte importante es esto, ¿no? Esta parte. No se va a completar en la formación de melanina. ¿Por qué? Porque no hay la tirosinasa, ¿sí? ¿Ya? Esto vendrá a ser otra parte, ¿no es cierto? En este caso ya de la degradación en general de las proteínas a nivel de las células, ¿sí? En este caso hay que reconocer esto, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestras células, ¿no es cierto? Las proteínas, ya. Vamos a formar un pozo de proteínas que van a ser como el conjunto de las proteínas que tengamos. Estas proteínas pueden ser de rápido recambio, ya que van a estar interviniendo, ¿no?, en varias actividades, en varias reacciones. Tanto, ¿no? Algunas de las funciones que también puede tener, algunos de los destinos que pueden tener estas proteínas vendrían a ser, ¿no es cierto?, el de formar energía, formar glucosa, ¿no? Porque al final estas proteínas, o sea, es decir, aminoácidos, ¿no es cierto?, están formados de carbonos, ¿no es cierto?, y nos va a ayudar a ello. ¿Qué más? Una persona, por ejemplo, que tiene una dieta baja de proteínas, entonces no va a poder mantener un buen equilibrio nitrogenado, ¿no es cierto? Este flujo estaría a la baja, por así decirlo, ¿no?
de la cantidad de nitrógeno que tenga, ¿no es cierto? Porque no consumen tantas proteínas. Luego tenemos la determinación, ¿no es cierto?, de la excreción de esta importante molécula que también está por aquí, la 3-metilhistidina, ¿sí? En este caso nos va a dar una medida de cómo está la degradación de las proteínas musculares. Recuerden que para medir la no degradación de las proteínas musculares, sino la función renal, ¿quién nos va a ayudar? La creatinina. Pero para ver cómo está la degradación de nuestras proteínas, ¿no es cierto? Nos va a ayudar bastante esta otra molécula, la 3-metilhistidina. Esto, ¿cómo, no? En este caso, en la fase posabsortiva, ¿no es cierto? Varias de estas proteínas van a ser hidrolizadas. Se van a liberar 20 aminoácidos, ¿no es cierto? 20 de estos, ¿no es cierto? Pero la 3-metilhistidina no se va a usar ni se va a transformar. Por lo tanto, es como decir que nosotros estamos consumiendo bastantes, una dieta rica, pobre, lo que sea, en proteínas, pero al final en nuestra dieta hay un poco de proteínas. ¿Qué va a pasar con esas proteínas? Las vamos a usar, pero la que no va a usar, pero va a venir como en conjunto, por así decirlo, es esta, 3-metilhistidina. Pero como ella no se va a transformar en nada, ¿no es cierto? Y va a seguir en nuestra sangre, etcétera, entonces nos va a ayudar eh, a ver cómo está degradación muscular, ¿sí? De las proteínas, obviamente, ¿no? Va a ser un indicador de la degradación muscular, la 3-metilhistidina. Ahora, esto, aparte de ello, ¿no es cierto? Tenemos que hablar del equilibrio, ¿no es cierto? Que va a haber a partir de las proteínas, ¿no es cierto? Esto va a ser entre síntesis y degradación, ¿no? Entonces, a nivel endocelular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un recambio de las proteínas, ¿no es cierto? Para poder eliminar a ciertas proteínas alteradas y por lo tanto que no vamos a poder usar como tal, tenemos que eliminarlas, degradarlas, pero también van a haber proteínas que estén mal plegadas, ¿no es cierto? Y que sean tóxicas. Y luego también hay algunas células, ¿no es cierto?, que van a tener, bueno, todas nuestras células que van a proporcionar un control de calidad de estas proteínas por medio de la calnexina, ¿no? Recuerden que al final en biología, ¿no es cierto?, cuando se está formando, estamos hablando de la formación de un aminoácido, de la síntesis de un aminoácido, ¿no? Al final, en el retículo endoplasmático, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Están ciertas chaperonas, ¿no? Viendo cómo es que se está generando, ¿no es cierto?, la formación tridimensional de la proteína para que, bueno, pues ya pueda salir, ¿no es cierto?, y usarse, etcétera. Pero si es que no está bien plegado, si es que no tiene una buena estructura terciaria, recuerden bastante, entonces no va a cumplir una buena función. Si no está bien la estructura terciaria, no va a cumplir más que una buena función, la función que tiene indicado hacerse aminoácido. Entonces, como no se puede permitir eso, aparte de las chaperonas, está la calnexina, ¿no es cierto?, que va a dar este control de calidad y detecta una proteína mal plegada, lo manda a que se te pasa por reacciones catabólicas, ¿sí? Para que la vuelvan a hacer, o sea, la rompe como que en aminoácidos y los chaperones lo tienen que generar de manera bonita, organizar de manera correcta, ¿ya? Para que, bueno, pues pueda cumplir su función y, bueno, pues salir, ¿no es cierto?, a nivel de citoplasma, etc. Acá. Con respecto a la degradación, ¿no es cierto? Acá tenemos más o menos la vida media de cada una de estas enzimas, ¿no es cierto? Vamos a ver que la mayoría de estas son cortas, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el ciclo de la urea, etcétera, porque bueno, pues al final va a depender mucho, ¿no?, de nuestro consumo de proteínas, ¿no? Entonces cada una de estas enzimas no tiene que tener esta vía de tener un estímulo, ¿no? De ser inducible o no, de manera positiva o negativa. Ellas van a ser, por lo tanto, enzimas alostéricas, ¿no es cierto?, de rápido recambio, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes? Las proteínas limitantes de la velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por acá tenemos, ¿no es cierto?, a nuestro liposoma, ¿no es cierto?, a nuestro proteasoma, ¿no es cierto? Y al final estos, ¿qué van a hacer? ¿No es cierto? Van a ser moléculas, ¿no es cierto?, parte de nuestra degradación de estas proteínas, ¿no? En este caso, cuando nosotros querramos, ¿no?, hablar de algunas proteasas, es decir, enzimas, ¿no es cierto?, lisosomales dentro de nuestro lisosoma, ¿no? Vamos a hablar de las catepsinas, ¿sí? Mientras que a nivel del citosol, las proteínas van a degradar ¿quién? O más bien, ¿qué tipo de proteasas tenemos? A las caspasas, las calpaínas, así como la UPS, la proteasa o llamada sistema ubiquitina proteasa. Entonces, esto también es
es sumamente importante, ¿ya? Recordar, las proteínas van a ser, las proteasas van a ser distintas dependiendo del lugar en donde estemos. En el lisosoma, ¿no es cierto? Como las catepsinas, así como fuera de este, en el citosol, como las caspasas, capaínas o el UPS. Entonces, como hemos visto, ¿no es cierto? En la parte de el lisosoma, ¿no es cierto? Esta organela va a tener bastante, bueno, pues varias enzimas, ¿no es cierto? Y unas de ellas van a ser proteasas, ¿no? Nos van a ayudar a degradar al final estas proteínas. Entonces, con respecto a esta vía lisosomal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Algunas proteasas lisosomales van a generar, ¿no es cierto?, una actividad proteolítica en el 50% de estas proteínas, ¿no es cierto? Pero también quienes van a ayudar no solo estas proteasas, sino el propio pH ácido, por así decirlo, de el lisosoma, ¿no es cierto? Que va más o menos de 4.8. Y al final, este pH también va a intervenir en la degradación de estas proteínas, porque recuerden que las proteínas deben estar en un correcto tanto pH, ¿no es cierto?, como temperatura. Y si el pH está incrementado, bajo, etcétera, esta enzima se va a desnaturalizar y no va a formar, no va a tener una función adecuada. Ya, bueno, pues acá tenemos a las proteasas lisosomales, la catepsina en general, ¿no es cierto? Tenemos al tipo D, B, H, L, ¿no es cierto? Y eso también es importante, las señales C de Gron y N de Gron, ¿sí? Eso es importante. Los de Gron, por así decirlo, van a ser parte de una proteína, como si fueran señales, como si fueran banderitas, y esto va a servir ¿a quién? A los sistemas de degradación de proteína, para reconocer esa proteína y, bueno, pues eliminarla, ¿no es cierto? Romperla. Entonces, estos degrones, ¿no es cierto?, van a tener presencia de estos aminoácidos como la lisina, la arginina, y ellos van a estar expuestos en las proteínas y van a ser reconocidos por estos sistemas de degradación. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser nuestra ubiquitina, por así decirlo, acá está. Tenemos a nuestra proteína, ¿no es cierto? Y luego le va a pegar esta molécula. Luego, a través del ATP, vamos a formar un poli-V, varias ubiquitinas, ¿no es cierto? Varias ubiquitinas. Y finalmente, esta proteína con poliubiquitinas va a pasar por nuestro proteasoma, ¿no es cierto? Que es, como ven, así realmente es, ¿no? Un grupo de proteínas, ¿no es cierto?, en forma cilíndrica, que va a ser como un tacho de basura, por así decirlo, con tijeras al medio, ¿no? Va a degradar a esta proteína. Y bueno, pues acá está, nuestra proteína degradada, ¿no es cierto?, lista para poder ser reusada, ¿no es cierto?, reutilizada, reciclada en el momento que lo requiera, ¿no? Entonces, este proteasoma es igual a nuestro sistema ubiquitina proteasa, ¿no es cierto? Y nos sirve para justamente degradar estas proteínas, tiene forma cilíndrica, en su interior van a tener 3 lugares activos para degradar estas proteínas, ¿no es cierto? Pero antes siempre recuerden que la proteína tiene que unirse a bastantes ubiquitinas. Terminamos con esta parte. Vamos a hacer estas preguntas y luego ya hacemos nuestro Kahoot. A ver, un ratito. Ujú. Listo. A ver, ¿cuál vendría a ser esta pregunta? Pues, ¿cuál sería su respuesta? Disminuye la eliminación de creatinina. A ver, dice que si una persona tiene una dieta pobre, ¿no es cierto?, en proteínas, Sería la eliminación de ácido úrico. va a disminuir, ¿no es cierto?, la parte de la síntesis de la urea como tal, ¿sí? Porque al final esta vendrá a ser aquel dependiente, ¿no es cierto?, de la urea. Acá dice creatinina, obviamente esta no, ¿no es cierto? Bueno, pues esta parte de la formación, no, ¿no es cierto? Información también, bueno, esta es la respuesta. Acá dice, con respecto al metabolismo de los grupos de un átomo de carbono.
la SAM, THF, biotina. ¿Sería el tetrahidroflato transporta grupos metileno y formilo? Ajá, porque al final este va a ser el que va a transportar más de estos componentes de un carbono, ¿sí? El que más nos va a ayudar en esa parte. SAM, solo el metilo. Puesto cuya expresión es una medida de velocidad de recambio de las proteínas del tejido muscular. La 3-metilhistidina. Esa es, ¿no? Mientras que la función renal es por la creatinina. Ajá. Y la última dice, indique el enunciado correcto. Ay, acá estaba. El N de Gron, ¿no es cierto?, vendrá a ser la señal del recambio proteico, ¿no? Para el cual los sistemas de excreción proteica, ¿no es cierto?, estén preparados y, bueno, pues puedan degradar a esa proteína ya identificada por estas señales. Entonces, un ratito, ahorita les voy a compartir de pantalla para, digamos, el Kahoot. Una pregunta, Lilian. ¿La síntesis de glutatión y la síntesis de creatinina sirven para el metabolismo, el catabolismo de los aminoácidos? ¿O no tienen nada que ver? Sí, ¿no? El glutatión lo han puesto aquí en esta clase para explicar un poco más acerca de esta molécula, porque ya se menciona en la parte de lípidos, ¿no? Con respecto a radicales libres y tal, ¿no? Pero lo ponen aquí, ¿por qué? Porque es al final una proteína, ¿no? Este glutatión. Eso es uno. Y dos, hablas de la creatinina. Bueno, lo ponen también en esta clase por el flujo del nitrógeno. Al final, todo este flujo de nitrógeno va a terminar en el ciclo de la urea, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener ahí varios compuestos, ¿no es cierto?, que van a estar, como el ácido úrico, urea, etcétera, no amoníaco, que van a estar presentes en nuestra orina, ¿no? Y con niveles, más bien guardando este nitrógeno, ¿no? Que al final lo queremos eliminar, ¿no? Pero ponen acá la creatinina, ¿no es cierto? Porque va a ser un elemento diferente a estos otros compuestos de la orina, ¿no? También va a tener nitrógeno, ¿no es cierto? Pero ese nitrógeno no va a depender, ¿no es cierto?, de estos niveles de ingesta, ¿no? De que los otros sí van a tener que ver con este ciclo de la urea, etcétera. Que es al final eliminar este nitrógeno. Entonces serían como proteínas importantes, nada más. Ajá, claro. La fenilalanina también sería otra proteína importante. No, la O, fenilalanina no es proteína, es un aminoácido. ok. Y la parte donde dice fenilalanina, síntesis de catecolaminas y melanina,
Eso es como para aplicación médica nada más, ¿no? Lo mencionan Ajá, como aplicación médica. sí. Lo mismo con la fenilcetinuria. O el albinismo.
¿Listo, chicos? Ese vendrá a ser el link. Voy a pasar por el grupo también, pero vayan entrando. Sí, recuerden que pueden usar cualquier nombre, la cosa es que participen. Situación. Muy bien, chicos, entren. Somos 16, así que vamos a esperar unos 2 minutos, pero entren, ¿sí? El anterior ingresaron bastantes y eso es bueno. Recuerden que esto es para poder recordar lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Hay algunas preguntas, ya sea de flashcard, de banco, o algunas preguntas que yo hago así de manera recurrente para que lo puedan recordar. Ya está. Y obviamente es, ajá, muy bien, ya van 5, siguen entrando. Es importante para poder recordar, ¿no?, otros conceptos de lípidos uno, lípidos 2, o cosas que no hemos estado preguntando. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una pregunta de regulación, nada más para que ustedes puedan también ver cómo solucionan esa pregunta, ¿no?, que es lo más importante. Cómo se enfrentan a esa pregunta, ¿no?, en esos 20 segundos, 30 segundos del Kahoot. Obviamente en el examen tienen más, un minuto creo que por pregunta, o un poco más. Sí, porque son 40 en 50 minutos. Bien, 40, ¿sí? 5:40 iniciamos. Es cortito, pero vayan entrando, por favor. Ujú.
Bueno, chicos, un minuto más y listo. 13 van, también van 11, son 15, es poco que faltan ingresen. Un minutito y ya comenzamos con, son 7, 8 preguntas. $30 segundos. Ya, ahora sí vamos a comenzar. Bien, listo. Igual siempre por ahí va a aparecer el código, ¿sí? Cualquiera si sale, etcétera, puede ingresar de nuevo, ¿no? Manténgase para obtener o mantener su racha. Bien, enzima reguladora del ciclo de la urea. ¿Mm? Carmel fosfato sintetasa 1. Sí, muy bien. Esa es la respuesta. Es la principal. Recordándolo por aquí. A ver, acá está. Acá está la famosa. Acá está. Recuerden esto, ¿no? Este ciclo. Ya, acá está. Esta. La primera enzima. Todas las de rojo son las enzimas. La CPS1 es aquella que va a regular este ciclo de la urea, ¿no? ¿Y qué tenía, no es cierto? Como sustrato, por así decirlo, que le llegaba este amonio, así como el bicarbonato. Bien, continuando. ¿Cuál no depende de la ingesta proteica? Bueno, su degradación por orina, ¿no? Está bien. Ujú, ¿no es cierto? Va a ser la creatinina. Ya, a ver acá, verde, amarillo, amoníaco, no. El amoníaco, ácido úrico, la urea, obviamente no. Ellas van a depender de la ingesta proteica, ¿sí? Eso, no está por aquí. Ya, a ver, vamos por acá, por esta tablita. Ajá, esta es súper importante. De toda esta tabla, recuerden que acá hay una persona que ingiere una cantidad normal de proteínas, acá rica en proteínas y acá pobre en proteínas. Todos van a ser dependientes. Acá aumenta la cantidad de proteínas, también aumenta el nitrógeno total, aumenta la urea, aumenta el amoníaco, o baja, no en caso de que la dieta sea pobre, en proteínas. El que no va a variar casi nada vendrá a ser esta creatinina. ¿Ya? ¿Por qué era? Porque al final esta creatinina va a depender de qué? De la masa muscular y sobre todo de la actividad física, sí, que va a realizar. ¿Ya? No va a depender y va a ser independiente, por lo tanto, de la ingesta de proteínas. ¿Sí? Esto es importante. Depende más bien de la actividad física. Ujú, muy bien. Dice la S-adenosin-metionina, la SAM, ¿no es cierto? Requiere para su síntesis de ATP y ATP y ¿qué más? Ujú, muy bien, la metionina, ¿sí? Recuérdalo bastante. La SAM es una, ¿qué es la SAM? ¿No es cierto? Vendrá a ser uno de estos transportadores, ¿ya? Junto con la biotina, el tetrahidrofolato, ¿qué van a transportar? Moléculas de un carbono. Tenemos a un grupo metilo, por transportar la SAM, o el metilo, metileno, formilo, etcétera, el tetrahidrofolato, o también el ácido anhídrico por parte de la biotina, ¿cierto? Ellos van a trabajar como coenzimas. Y a la SAM la tenemos por acá. Para ello va a ser necesaria tanto la metionina como la ATP para que se forme. ¿Por qué? Acá está la SAM, este nivel, y acá está la metionina separada, y acá está la ATP.
¿no es cierto? Cuando se unen, bueno, pues ya tenemos a nuestra molécula SAM, adenosín metionina. Bien. Bien, chévere. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. En la fenilcetinuria, ¿existe la deficiencia de la enzima? Ajá, muy bien, excelente. La fenilalanina hidroxilasa. De repente debí poner otras que tenían fenil. Pero sí, es la fenilalanina hidroxilasa. ¿Ya? Para diferenciar del albinismo. Sí, acá está. Acá está. La deficiencia es de esta, la PAH, P por F en inglés, ¿sí? De la fenilalanina hidroxilasa. Por lo tanto, va a haber un acúmulo de esta fenilalanina, mientras que en el albinismo, la que está fallando es la enzima tirosinasa, ¿no es cierto? Como no hay tirosinasa, entonces no va a haber una conversión de tirosina a L-dopa, ¿sí? 3,4 tetrofenilalanina o L-dopa. Entonces, por lo tanto, no vamos a poder generar melanina, que es importante para nuestra piel, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, que recuerden ello. ¿No? Chévere, hay alguien que tiene racha. Dice, es una exopeptidasa. ¿Qué es esto? Esto es proteínas 1. Recuerdan que había una clasificación de endopeptidasas y exopeptidasas. Esto es a nivel de nuestro tubo gastrointestinal, ¿no es cierto? Cuando tenemos grandes cantidades de carne, etcétera, de proteínas, y para absorberlo tenemos que primero digerirlo, ¿no es cierto? Y romperlo. Muy bien, la carboxipeptidasa, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque nos permite recordar justamente esto. Sí, está este cuadrito que repite, no, eso no viene, no. Sí, es importante recordarlo. A ver, acá. Disculpa, No, esto es lípidos. Sí, ¿estás compartiendo pantalla? Porque creo pantalla. que no. Ya, sí, sí, comparto pantalla. Voy a compartir de nuevo. A ver, acá está. Pantalla completa, mejor. Acá está. Por acá hay una tablita importante. Acá está, sí, las proteasas de nuestro tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Cuando nosotros consumimos, ¿no es cierto?, estos alimentos ricos en proteínas, tenemos que primero degradarlos, ¿no? En el estómago, por medio de la pepsina, en el intestino, por medio de todas estas otras enzimas, ¿no? Tripsina, quimotripsina, etc. Pero también los podemos diferenciar no solo por su localización, sino también por el tipo de corte en donde trabajan estas enzimas, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen a nivel de los aminoácidos intermedios, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues se trata de una endopeptidasa, porque hace dentro de la proteína del corte. Mientras que si lo hace fuera, por así decirlo, en la periferia, ¿no? A nivel de los últimos, los aminoácidos finales, ¿sí? De la cadena, entonces hablamos de una exopeptidasa. Y de todas ellas, ¿no es cierto? Acá está. La pepsina, tripsina, quimotripsina, las tasas pancreáticas son endopeptidasas. Las exos son la carboxipeptidasa A, B, dipeptidasa y aminopeptidasa. ¿Sí? Es una manera también de recordarlo. ¿No? Y lo que les decía antes de la fenilcetinuria, que creo que no se mostró, eso estaba por acá, ¿no? Acá está. La fenilcetinuria, ¿no es cierto? Por una falta de esta enzima, ¿no es cierto? La fenilalanina hidroxilasa, de fenilalanina a tirosina, etcétera. Mientras que por acá tenemos a la tirosinasa. Nos falta la tirosinasa y eso evita que la tirosina se pueda convertir en L-dopa, ¿no? Entonces causa albinismo. Bien. Entonces ya saben, ¿no es cierto?, la diferencia entre exopeptidasas y endopeptidasas. Y recordad también qué enzimas que hemos visto corresponden a cada grupo. Dice cofactor de la transaminasa. ¿Qué es esto? Tema de las transaminaciones, ¿se acuerdan? Habían tres reacciones principales de los aminoácidos. Uno es la transaminación y para la enzima transaminasa ella requiere de un cofactor. Ajá, muy bien, piridoxal fosfato, ¿no? Quería escribirlo para que se les quede más su número, ¿no? Que vendría a ser nuestra vitamina, ¿no es cierto? Está por acá. Ah, qué raro, pensé que estaba. Ahora sí, ¿no es cierto? Acá está nuestra vitamina B6. Acá está nuestro piridoxal fosfato. ¿Ya? La B12 no, la B1, la tiamina no, y en este caso estamos hablando de la
ácido fólico, ¿no es cierto? Esta vitamina B9 tampoco. Ujú, muy bien, es este piridoxal fosfato. Muy bien. 7 de 10. Dice, ¿qué órgano no tiene tioforasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es la tioforasa? ¿Para qué me sirve? Tioforasa era una de estas enzimas que tiene que ver con el metabolismo, por no decir específicamente catabolismo de los cuerpos cetónicos. ¿Y para qué queremos degradar estos cuerpos cetónicos? Para usarlos, ¿no? Y ese es el hígado. Muy bien, ¿no es cierto? El hígado, ¿no es cierto? Es aquel órgano, ¿no es cierto? Que no va a poder destruir, por así decirlo, ¿no es cierto? Estos cuerpos cetónicos, ¿no? Y la razón es porque él carece de esta enzima, ¿no? ¿Quién más no va a poder usar los cuerpos cetónicos? Los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no es cierto? Acá está. Recuérdenlo bastante. Sin embargo, el hígado es el que produce estos cuerpos cetónicos, ¿no? Para todo el organismo y bueno, porque se pueden alimentar de cuáles serán los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? El acetoacetato, el 3-hidroxibutirato y la acetona, que recuerden bien, esta acetona se va a eliminar por medio de la vía respiratoria, por medio del aliento, ¿no? Muy bien, recordando cositas, temitas. Muy bien, y sigamos con la pregunta número 8. La liberación de las enzimas pancreáticas es inducida ¿por cuál de estas hormonas? Para recordar porque es algo que fijo bien. Y también va a ser importante porque lo van a repetir bastante en fisiología, fisiopatología, gastroenterología como tal, etc. Bien, ya, acá un poquito. Sí, tiene que ver la secretina, ¿no? El rojo con respecto al páncreas, pero no con las enzimas pancreáticas, sino con eh, el bicarbonato, ¿no es cierto? Así como con el agua, ¿no? Entonces acá vamos a recordar, estamos en el 1, lípidos 1, ¿ya? Todo lo que marcaron la secretina, hay que recordar que la secretina nos va a ayudar a inducir al páncreas a que pueda liberar el bicarbonato, así como agua, ¿no? ¿Y esto con qué función? Con función de neutralizar el pH, porque recuerden que el estómago viene cargado de pH ácido, ¿no es cierto? Y lo que queremos es que no dañe la mucosa de las nuestras microvellosidades, que no tiene una mucosa protectora como tal de pH bajo, ¿no? Lo que quiere su función de ese intestino es absorber, por lo tanto, la secretina va a hacer que este páncreas saque bicarbonato y agua para neutralizar todo ese pH, ¿no? Y se vuelva más alcalino. Y por lo tanto también no solo para proteger el intestino, sino para que las enzimas, la quimotripsina, tripsina, etcétera, puedan actuar, ¿no? Porque ellas también actúan a un nivel adecuado de pH. Y la colestequinina, ¿no? La CSK, ella sí va a inducir a la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Además de otras funciones que tienen, o contracción de la vesícula biliar, por ejemplo. Bien, y ya está. La lipoproteína más densa, ¿cuál es? Realmente ya no es ¿cuál es la lipoproteína que tiene más cantidad de colesterol, más cantidad de proteínas? Sino, ¿cuál vendrá a ser la más densa? Porque lo podemos clasificar según densidad, según tamaño, ¿no? Muy bien, la HDL, ¿no es cierto? Es la más pequeña y también la más rica en proteínas. Y estas proteínas van a pesar mucho más y encima en un área mucho más pequeño que el kilomicrón, LDL, etcétera, viene a ser la más densa de ellas. Muy bien, recordar un poquito de eso, la imagen. Acá está, ¿no es cierto? De manera gráfica, ¿no es cierto? Como se encuentra esta HDL, es la más pequeña, ¿no? Y la que va a llegar mucho más lejos, porque, bueno, pues tiene más cantidad de proteínas también, ¿no es cierto? Va a ser esta HDL, ¿no es cierto? Por medio de la electroforesis. Ujú. Y la última pregunta, esta. La síntesis de los ácidos grasos va a estar aumentada, disminuida, no cambia en una persona que tiene una dieta libre de ácidos grasos y con muchos carbohidratos. ¿Cómo será la síntesis de ácidos grasos? Si no tiene ácidos grasos, no consume ácidos grasos.
¿ya? Muy bien, estará aumentada, ¿no? ¿Y esto dónde viene? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y esto es importante porque esto al final es más que de reflexión de análisis, ¿no es cierto? Bioquímico. Entonces nos vamos por acá. Ujú, acá está. No solo hay que recordar a nuestras enzimas, por así decirlo, reguladoras de la vía, que también es importante porque al final son las que regulan la vía. Si algo les pasa a estas enzimas, ¿no es cierto? Le estimulan positivamente o negativamente, eso interviene en si se da o no esa vía metabólica, ¿no? Pero también hay otras maneras de regularlo. Por ejemplo, la síntesis de los ácidos grasos como tal, ¿no? En personas que van a tener dietas altas en carbohidratos o libres de lípidos, ¿no es cierto? Entonces van a tener mayor síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque no tienen lípidos, ¿no es cierto? Que su dieta casi no contiene lípidos. Entonces, el organismo igual requiere lípidos, ¿no es cierto? Quizá la persona vea que no, pero su organismo sí, sí, cerebro, sus tejidos requieren lípidos, ¿no? Ya hemos visto incluso solo hablando de los fosfolípidos, ¿no? Cómo tiene la importancia que tiene a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso central, es importante. Entonces, como el cuerpo igual requiere y esta persona no lo consume, bueno, pues la síntesis de ácidos grasos en esa persona va a estar a la alza, ¿sí? Y igual, los carbohidratos, si consume altos carbohidratos, entonces de igual manera va a consumir, va a sintetizar más ácidos grasos. ¿Por qué? Porque si consume más carbohidratos de lo normal, por así decirlo, entonces se va a tener que desviar, ¿no es cierto?, de nuestro ciclo de Krebs a la formación de ácidos grasos. Y en el caso de otra persona que tenga un consumo alto en lípidos, que esté en ayuno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? La síntesis de ácidos grasos va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya está consumiendo bastantes lípidos, ¿no? No va a generar tantos lípidos, sino quizá vaya a degradar más los que tiene, ¿no? Y así. Bien, entonces eso es importante. También recuerden para la siguiente, ya sea para alguna pregunta por ahí o en Kahoot, etcétera, no solo recordar esta parte de esta parte metabólica, por así decirlo, sino la de, acá no está, la de del colesterol, ¿sí? Acá está. Para que también lo repasen. Acá está, la regulación de la síntesis de colesterol, ¿sí? Las maneras en cómo los vamos a regular, ¿no? Y recuerden nuestros farmaquitos que hemos visto por ahora, las estatinas, como la atorvastatina, el Orlistat, ¿sí? Es importante. ¿Listo? Entonces, esa era la última pregunta. Y vamos a ver el podio. Bien, Fiorella, Liz, SR. Y Mick. Muy bien, muy bien. Todos, felicidades. También J y Abel, ¿ya? Voy a terminar esta grabación.